grabar la sesión de hoy día y partimos de inmediato, ¿ya? Como avión. Veamos, esta es la clase número 1 y dice relación con la interpretación de gráficos, ¿ya? Pero interpretación de gráficos que ustedes han conocido en matemática, en cálculo 1, yo creo, que ahora nosotros lo vamos a tratar de aplicar a lo que son los conceptos de economía. Entonces, primero que nada hablamos de lo que es una función entre variables y hablamos del y igual a f de x. Aquí estamos hablando, en cierto modo, de una función univariable o univariada, puesto que tenemos una x, ¿ya? En donde sería la x sería la, aquí me tapo, es la variable independiente e y es la variable dependiente, ¿ya? Y se aplica entonces a la condición en que tenemos que determinar los valores de y dado los distintos valores que adopta x. Entonces, de acuerdo a esto que nos entrega la matemática, nosotros también podemos considerar que podemos tener una forma de representación como esta que tenemos acá. Fijarse que lo que tenemos nosotros es un gráfico en donde la función tiene una relación directa entre los valores que adopta x y los valores que de ellos resultan y. ¿Y por qué hablo de esa forma yo? No estoy hablando de conjunto, ni mucho menos, fíjense ustedes. Estoy hablando así en seco lo que significa la relación entre estas dos variables, x e y. Bueno, en economía, normalmente nosotros vamos a encontrar que esta forma de representación cae dentro de lo que llamamos nosotros la función de oferta, en la cual hay una relación directa entre los bienes que los distintos productores o vendedores desean ofrecer a determinados precios. Es decir, en la medida que los precios van aumentando, los productores o vendedores desearían aumentar su venta, porque se les es mucho más atractivo, ¿cierto? Entonces, pero aquí lo que estamos viendo es algo muy simple, que es una función, una ecuación más bien dicho, de grado 1, en donde la inclinación que tiene esta recta le llamamos pendiente. Y la pendiente en este caso, fijarse, es positiva. Es decir, cuando la pendiente es positiva, lo que estamos diciendo nosotros es que hay una relación directa entre los valores de x e y. Ahora, si fuera la pendiente menor que 0, o sea, negativa, entonces, en ese caso, nos remitiríamos a una función o una pendiente que tiene esta forma. Pero esta forma, a diferencia de la anterior, fijarse que los valores que adoptan x e y están en relación inversa, es decir, mientras menos valor tenga esto, más desearía aumentar las cantidades de valores de x. Aquí hay una relación inversa, netamente. Y la función inversa en economía dice relación con la demanda. Vamos a estudiar mucho más adelante. Es decir, va a haber una relación entre las cantidades demandadas y los precios. Y entre esos dos valores, cantidades demandadas y precios, vamos a considerar que el comportamiento que tienen los consumidores es una relación en la cual, si el precio disminuye, los consumidores estarían dispuestos a aumentar su relación de compra, es decir, estarían dispuestos a comprar más. ¿Cierto? Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? No. Siga.
Ahora, pero no siempre se da la condición de una recta en un gráfico. También tenemos funciones o curvas como esta, en la cual vienen de relaciones matemáticas, ya sea cuadráticas o cúbicas o qué sé yo. Entonces, en esta, la importancia que tiene es que la forma que adopta esta curva, ¿ya?, va a depender de su forma que adopta en el sentido del origen en la cual nosotros vamos a interpretarlo. Por cierto, que esta forma como está aquí, nosotros decimos que es una función cóncava. Y este otro lado, cuando los extremos van hacia afuera, hacia arriba, decimos que es convexa. Pero la importancia que tiene esto, que la concavidad o convexidad nos va a dar nosotros algunas referencias con respecto a los puntos máximos o puntos mínimos. Es decir, de alguna manera, estos puntos máximos o mínimos nos van a nosotros a condicionar muchas veces ciertas teorías económicas. Nosotros hablamos, ¿cuál sería la producción máxima? Aquí podríamos encontrarla en este punto. ¿O cuál sería el costo mínimo? Y podríamos encontrarlo en este punto de abajo. ¿Cierto? Bien. Entonces, ahora, esos valores que nosotros estamos recién viendo, nos da también la forma como conseguir esos puntos máximos o mínimos. Y le llamamos también puntos críticos, así le llamamos matemáticas. Pero esos puntos críticos de máximos o mínimos lo vamos a emplear nosotros en la optimización. Recién le acabo de decir a ustedes cuál podríamos considerar nosotros sería lo óptimo en la producción, ¿cierto? Bueno, lo óptimo en la producción sería aquella condición de punto máximo. ¿O cuál sería lo óptimo en el costo? Bueno, sería una condición de mínimo costo. ¿Se dan cuenta? Por tanto, este punto, o este punto de acá, le llamamos nosotros puntos críticos. Y eso los vamos, de alguna manera, emplear para encontrar lo que llamamos los métodos de optimización. Entonces, para esto, nosotros tenemos que las funciones en matemática, para encontrar el óptimo, o el máximo, o el mínimo, la primera condición es que la función la igualamos a cero en su primera derivada. Cuando nosotros hacemos eso, sacamos la primera derivada y la igualamos a cero, determinamos los puntos críticos. O estos puntos críticos van a ser candidatos a ser óptimos o mínimos. Pero, ¿en qué sentido van a ser óptimos y mínimos? Claro, porque podemos hablar en matemáticas de óptimos relativos, ¿no es cierto? Pero para eso nosotros necesitamos encontrar la segunda derivada. Entonces, con la segunda derivada, nosotros nos va a dar el criterio de si se trata esos valores que hemos encontrado, que son los candidatos que así estamos hablando, a que sean un mínimo o un máximo. Vale decir, si la segunda derivada, con el valor que hemos encontrado, al evaluarla, encontramos que es mayor que cero, entonces hablamos de un mínimo. Y con ese punto, o con otro punto que hemos encontrado, al evaluar en la segunda derivada, encontramos que ese es menor que cero, entonces hablamos de un máximo. Veamos de forma mucho más aterrizada aquello. Fijarse lo que tenemos acá. Tenemos una función univariada. Ya sabemos que la derivada de esto sería a por b por x elevado a b menos 1. Entonces, esos son siguiendo las reglas de la derivación. Lo mismo pondríamos nosotros en este polinomio, ¿cierto? En la cual nosotros, si derivamos, lo que hacemos es aquel exponente lo multiplicamos, ¿cierto? Y de algún modo también le rebajamos en un valor el exponente. Vale decir aquí en este caso, fijarse que al derivar de y de x sería 3 por x, al derivar x bajamos en 1, serían 5,
y multiplicamos por 6. 3 por 6 por x elevado a 6 menos 1. Lo mismo acá. 2 por 3 por x elevado a 3 menos 1 más 5 y aquí el menos 1 lo colocamos acá y multiplicamos por menos 1, etcétera. ¿Cierto? Bien, resulta que aquí en este caso, en el último término, la derivar una constante, ustedes saben que es 0. ¿Y por qué es 0 al derivar una constante? ¿Qué me puede decir? ¿Por qué es 0? Una constante, la derivada de una constante. Porque la pendiente de una línea recta, o sea, más bien de una función constante, no tiene inclinación. Muy bien, usted lo ha dicho. Muy bien, exactamente. Muy bien. Entonces, tenemos este caso. Supongamos que tenemos una parábola, esta que está aquí. Fijarse que es una parábola con aquí el valor que multiplica a x cuadrado es positivo. Por tanto, la parábola se abre hacia arriba. Y tiene un valor más 1, es decir, en su ordenada cruza por el punto 1, que está acá. Si derivamos esto, nos daría 2 por x. ¿Ya? Por tanto, si nosotros queremos optimizar esto, resulta que nos da 2x igual 0. Y de aquí el valor de x igual a 0. Ah, qué interesante. O sea, este sería un candidato óptimo. Candidato a óptimo, es decir, de alguna manera este punto lo podríamos considerar si es máximo o mínimo. Veamos si es cierto. Si nosotros, ¿ya?, la segunda derivada, es decir, volvemos a derivar esto, ¿cuánto nos daría? Bueno, nos daría 2. Y el 2 indudablemente es positivo. Ah, si la segunda derivada es positiva, entonces el valor que hemos considerado que es 0 es un valor mínimo. Y en verdad aquí, cuando x vale 0, la curva en cuestión que estamos examinando es este punto vale 1. Es decir, tendríamos nosotros el punto 0, 1. Pero para una condición cuando x vale 0, ¿cierto? Se vuelve mínima la función. Ya está. Aquí tenemos otro ejemplo. Pero la pregunta es, ¿podemos considerar solamente para un solo punto? No, indudablemente que no. Puesto que si tomamos una función de grado 3, ¿cierto?, cúbica, tal como está aquí, lo que vamos a encontrar, entonces, al igualar a 0, la primera derivada, es esta función, una función cuadrática. Es decir, una función de ecuación de segundo grado. Bueno, para encontrar los valores que anulan esta ecuación, echamos mano a lo que llamamos la ecuación general para encontrar los valores de x, ¿cierto? Con esta función, con esta relación que está aquí, encontramos que x tiene un valor 3 o un valor menos 2. Entonces, la idea que tenemos a continuación es saber o determinar si este valor 3 es máximo o mínimo. Lo mismo para este valor menos 2, si es máximo o mínimo. ¿No es cierto? Bueno, para poder relacionar aquello, tendríamos que esta primera derivada que hemos encontrado nosotros, tenemos que volverla a derivar y en esa derivada que hemos encontrado nuevamente, evaluarlo con 3 y menos 2. Es decir, lo que tenemos nosotros acá, volvemos a derivar y nos daría esta ecuación que está aquí, 2x menos 1. Entonces, aquí introducimos los dos valores que hemos encontrado. Introducimos el valor menos 2. Sería 2 por menos 2 menos 1 me da menos 5. Ah, qué interesante. La segunda derivada es negativa, menor que 0. Entonces, en ese punto, diremos que menos 2 es un punto máximo. Bueno, ahora el otro término, el otro valor que hemos encontrado que es candidato óptimo, que es 3. Entonces, aquí tendríamos una condición de mínimo. ¿Por qué? Porque la segunda derivada es positiva. ¿Quién es mínimo? El 3. Si nosotros miramos el gráfico, vemos que el menos 2, la curva pasa en su punto máximo, ¿cierto? Por tanto, en este punto, exactamente, aquí tendríamos un máximo, ¿cierto?, de esta curva que estamos
nosotros representando. Y cuando X vale 3, tendríamos valor mínimo. ¿Ve? Entonces, de alguna manera, en economía, nosotros vamos a tener también que muchas veces encontramos que hay situaciones de máximos y mínimos. ¿Ya? Es decir, no se pueden dar condiciones de una máxima producción con respecto a un mínimo costo. ¿Ya? Más adelante vamos a ir viendo qué tipo de ecuaciones vamos a nosotros a interpretar o relacionar. ¿Ya? No se olviden, estimados jóvenes, que ustedes como futuros ingenieros no les basta encontrar un valor, un cálculo, sino que también tienen que encontrar la interpretación de esos valores. Si no tienen esa interpretación de los valores, tienen que empezar a pensar de nuevo qué significa aquello. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos ahora lo que llamamos el concepto de derivada parcial. Y ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿qué diablo tiene que ver la derivada parcial? ¿Para qué vamos a emplear derivadas parciales? Bueno, entonces lo que hemos visto hasta el momento es una dependencia entre digamos, entre una variable X y una variable Y, ¿cierto? En la cual la variable X como independiente, ¿cierto? Es la variable explicativa y la variable explicada nos da el Y. Pero eso es para cuando tenemos solamente una relación, digámosla 1 a 1, ¿cierto? Tengo tanto de X y tengo tanto de Y. Pero en economía no sucede esto. Porque le digo a ustedes lo siguiente. Si yo deseo, suponga, le digo a alguien, ¿qué es lo que usted desearía poder fabricar? Entonces me dice, no, a mí me gustaría fabricar ropa. ¿Cierto? Ya, ni un problema. Ahí tendríamos nosotros, usted fabrica ropa, de acuerdo, y le coloco un precio. Sí, precio y la cantidad de ropa. Bien, ahí tendríamos XY. Pero nos falta, una persona pregunta, oiga, ¿y qué tipo de ropa? Ah, y ahí se le cae la estantería. Ah, de veras, tiene razón. Hay ropa para guagua, ropa para infante, ropa para niños, ropa para adolescentes, ropa para jóvenes, ropa para adultos, ropa para viejos. Y lo mismo para mujeres, para sexo femenino. Por lo tanto, las variables que nosotros tendríamos que examinar ya no son, ni son 2 ni 3, sino son cientos de ellas. Y una forma de interpretar esto es usando lo que llamamos las derivadas parciales. Y las derivadas parciales tienen esta cualidad que nos permite encontrar, ¿no es cierto?, tal como dice aquí, los impactos, ¿ya?, de la función U al variar marginalmente tanto X como Y. Pero, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos es examinando una a cada una de las variables. Es decir, para eso consideramos la variable que vamos a examinar tomando en cuenta que la otra permanece constante. Fijarse en este caso. Si nosotros, de esta función que está aquí, que después la vamos a llamar función de utilidad, ¿cierto? Tomamos en cuenta que hacemos la derivada parcial entre la derivada de U con respecto a de X. Entonces, en ese caso, la variable Y tendría que permanecer constante, es decir, no es afectada. Y solamente esta es la variable. Al derivar todo esto con respecto a X, sería A por X elevado a A menos 1. Y el Y sigue exactamente igual, Y elevado a B. Ahora, examinamos el Y. Tomamos entonces la derivada de U con respecto a Y. Y aquí tenemos nosotros un X que es constante. Este permanece constante y derivamos solamente Y. Y nos daría B por X elevado a A por Y elevado a B menos 1. ¿Se dan cuenta? Ahí tendríamos nosotros una forma de examinar esto que llamamos las derivadas parciales y aplicarlo, ¿ya? Pero
resulta que la cosa va mucho más allá. Resulta que hay un concepto importante acá, que es el concepto de derivada total. El derivada total, dice, sí, claro, porque resulta que cuando nosotros derivamos esta función que está aquí, fijarse, entonces la derivamos parcialmente con respecto a x, nos daría este resultado, 6x por y elevado al cubo. Es decir, hemos diferenciado con respecto a x. Por cierto, está aquí. Y acá estamos diferenciando con respecto a y. Y al diferenciar con respecto a y esta función, nos estaría dando esto que tenemos allá. Entonces, bueno, yo tengo el diferencial con respecto a x y el diferencial con respecto a y de esta función que le llamamos utilidad después. Entonces, ¿cuál sería el diferencial total? Ah, sería la suma de estos dos. Es decir, me daría esto que está aquí por dx más esto que está aquí por dy. ¿Ya? Fijarse. Si yo esto paso el de x para acá, me queda du todo esto que está aquí con respecto de x. Si esto que está acá, el du, paso el de y para acá, me queda du de esta función con respecto de y, tal como está señalado acá, tal como está señalado acá. Y esto como está escrito de esta manera. Esta es la diferencial total. ¿Y de qué me va a servir aquello? ¿Ya? ¿Cómo lo podemos interpretar? Es decir, lo vamos a interpretar de una manera tal de que esta función que tenemos aquí, de algún modo, me examina las variables de x, pero con respecto a la participación que tiene esa x dentro de esta función total. Lo mismo podríamos decir de esto que tenemos acá. ¿Ya? Este concepto también lo vamos a ocupar para encontrar la optimización. ¿Ya? Aquí tienen ustedes ejercicios propuestos, que yo les pido que los hagan, grafiquen esto, y al graficar esto, y después lo derivamos, tenemos este resultado. Lo mismo tenemos acá, al derivarlo. Y de esto que está acá, lo mismo tenemos aquí. Entonces, si tenemos esta función, derivamos con respecto a x o de y, vamos de alguna manera a tener las derivadas parciales. A ver, de z con respecto a x, ¿cuánto nos daría? ¿Cuánto nos darían? Sería eso, parcialmente. Fíjense, de z con respecto a x. Estamos derivando con respecto a x, permaneciendo constante el y, ¿cierto? Por tanto, el y a la cuarta permanece exactamente igual. ¿Qué es lo que derivamos? Esto solamente. Entonces me quedan 2 por 3 medios. Y aquí solamente me quedaría 3. 3 por x. Y aquí le quito, ¿cuánto le quito? Menos 1. Me queda 1 medio. ¿Cierto? No te escucho bien, Jaime. ¿Podríamos repetir? Parece que hay problemas de señal. Bueno, acá tenemos también que de algún modo a ustedes se les pide encontrar los puntos óptimos de esto que está acá. Háganlo, muchachos, ¿ya? Háganlo. Examínense ustedes mismos. Ahora, aquí soluciones de los ejercicios propuestos. Del primer caso, que tenemos este, ¿ya? De este. Este que está aquí. Si nosotros lo examinamos, ¿ve? Tendríamos esta función. Y resulta que también podríamos encontrarlo tabulándolo en base a valores que le vamos entregando a x y encontrando valores de y. Esta sería esta primera solución.
En la segunda solución tendríamos también lo mismo. Tendríamos funciones lineales. Pero acá, fijarse que esta es una función cuadrática. Por lo tanto, es una función de segundo grado. Y en este caso, ¿ya?, tenemos esta curva. Y en esta curva, exactamente, para que esta función, ¿cierto? Ya vemos nosotros que si queremos que esto se anule, ¿cierto?, necesariamente x tendría que ser igual a 4. Es decir, la pregunta es, ¿para qué valores de y x se hace 0? Indudablemente es para cuando x vale 4. Aquí hemos encontrado de inmediato, ¿ya?, un punto, ¿ya? Y fíjese que se señala aquí, ¿ya?, en este caso. Y ahí tendríamos la parábola. Y en este caso, fijarse, ese sería un punto crítico. ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sería un punto crítico? ¿El 4? Sí. Por cierto que sí. Sí. Mínimo. Exacto, usted lo ha dicho, mínimo también. Gracias. Aquí tenemos nosotros otro ejemplo de esta función que está aquí. Le derivamos y encontramos esta solución. Para la segunda, lo volvemos a derivar y encontramos esta solución. Y así sucesivamente. Están problemas que están propuestos y resueltos de inmediato. Acá es para funciones derivadas parciales. Fijarse que tenemos funciones de xy, xy, xy. Entonces, en este caso, derivamos parcialmente con respecto a x, nos da esto, está acá. Con respecto a y, nos da esto. ¿Cuál sería la deriva total de z? De z sería esto que está acá. Lo mismo tendríamos en este caso, al derivar parcialmente con respecto a x, con respecto a y, y esta sería la deriva total. Y esto, por cierto que sí. ¿Ya? Hasta ahora, estimados jóvenes, ¿encuentran esto muy desconocido, muy difícil? Un poquito. Profe, Dime. yo por lo menos puedo hacer los ejercicios, pero graficar no. Ya, sí, pero no te preocupes, ya, no te preocupes porque los gráficos, vamos a ver nosotros la forma como podemos sacar eso, el gráfico. Pero tú lo puedes sacar, fíjate el gráfico, empleando los puntos máximos y mínimos. Fíjate, con los máximos y mínimos tú puedes graficar. Lo otro es tabulando, ¿ya? Dándole distintos valores. Ahora, tenemos nosotros también encontrar puntos óptimos, si es que existen, de esta función que está acá, de esta ecuación y de esta otra. ¿Qué pasa con esto que está aquí? Mire, hay una cuestión bien interesante acá. Resulta que si aplicamos el método clásico para esta ecuación, ¿cierto?, entonces nos dice a nosotros que tenemos que encontrar un valor crítico. Ya, no hay problema. Entonces, lo que deberíamos hacer es derivar esto, ¿cierto? Derivar esta ecuación. Si derivamos eso, ¿qué le va hallando? Nos da un valor de menos 2. Ya, encontré un valor crítico, menos 2. Pero resulta que aquí, si yo hago la segunda derivada, de menos 2 me da 0. Y aquí me dice que no es optimizable. La pregunta que le hago yo a ustedes, ¿por qué no sería optimizable? Porque en una función lineal no hay mínimos ni máximos. Otra opción. Más simple todavía, la respuesta. Fíjate la pregunta que se hace acá. Que la pendiente es 0, entonces no Ya, daría de como... acuerdo. Pero fíjate, aplicamos el método clásico de optimización.
Y cuando hablamos del método clásico de optimización, lo que estamos aplicando es buscar la segunda derivada y evaluar este valor, ¿no es cierto?, que hemos encontrado como valor crítico. Hemos encontrado que vale 0. Y aquí me dice que no es optimizable. Y la pregunta que le hago yo a ustedes, ¿por qué no es optimizable? ¿No tiene punto crítico? No, sigue, otra. No tiene ¿No segunda tiene segunda derivada. derivada? Sigue, otra. Vamos bien, sigan. Porque no hay ningún cambio. Es una función lineal. Ya, otra. Tan cerca, muchachos, sigan. Porque por cómo está hecha la ecuación no se puede evaluar dentro de ese candidato, ¿Por qué no se puede evaluar? porque no está en función de X. ¿No? La Casi. respuesta es más fácil, como chiquillos. Porque a la Porque primera, Porque nunca tiene un máximo o un mínimo. No. Si yo, Porque- mira, la respuesta es simple. Si yo aplico el método clásico, lo que tengo que encontrar en la segunda derivada es Sí, encontrar que este valor se hace mayor que 0 o menor que 0. ¿No es cierto? Y si yo encuentro que esto es 0, no es ni mayor que 0 ni menor que 0. Es 0 simplemente. Y por tanto no cae dentro de la definición. Y ahí quedó fuera. Entonces no sería optimizable. Pero también es cierto que lo que ustedes me dijeron, que lo que tenemos acá es una ecuación lineal, ¿cierto? Y si es una ecuación lineal de primer orden, por cierto que en ese caso no estaríamos encontrando un valor ni óptimo ni mínimo, ¿cierto? Es un valor máximo ni mínimo, no es optimizable. Pero también la respuesta, porque estamos aplicando el método clásico de optimización. Y el método clásico de optimización, según lo que vimos, me exigía que la segunda derivada, al introducir el valor que hemos encontrado como crítico, debería ser o mayor que 0 o menor que 0. En ninguno de esos dos se da la condición. ¿Ven? Listo. Ya está. Sigamos. Aquí tenemos otro caso. Fíjense, este caso viene de acá. De esto. ¿Cierto? Bueno, si nosotros miramos aquí la ecuación, claro, si nosotros empezamos a darle valores distintos, encontramos que tenemos dos valores que se hacen 0 en la ecuación, ¿cierto? Claro, podríamos hacer por el método clásico, ¿no es cierto? Método clásico, derivamos esto, lo igualamos a 0, ¿verdad? Bueno, encontramos que hay dos valores, cuando vale 0 y cuando vale, cuando vale 0x y cuando vale 4x. En ambos, ¿ya? Tendremos que irse hacia 0. Entonces, entre esos dos valores que está aquí, encontramos que hay un valor mínimo, ¿cierto? Bueno, el valor mínimo de todos estos valores que hemos encontrado acá, fíjense, buscamos todos los valores mínimos, este es el valor mínimo, ¿ya? 2, que es menos 4. Pero la pregunta que me queda dando vuelta un poco, ¿por qué estos dos valores, qué hace que estos sean 0? ¿Por qué tienen que ser 0? ¿Por qué en una ecuación de segundo grado se le exige a usted que sea 0? ¿Mm? Profe, no entendí la pregunta. ¿La ¿Por puede qué en una repetir? ecuación de segundo grado le dice a usted, le enseñaron a usted en matemática, encuentra las raíces de una ecuación de segundo grado, ¿no es cierto? Y ustedes inmediatamente lo igualaban a 0 la ecuación, porque la función es esta. Entonces le digo yo, encuéntreme cuál sería los valores que tiene X en esta ecuación de segundo grado, o las raíces que tiene esto, ¿no es cierto? Y ustedes automáticamente igualaban a 0. ¿Por qué hacían eso? Porque son los puntos de corte con el eje X. ¿Ya? ¿Y qué implica ello? ¿Qué son los puntos críticos?
Sí, podrías, pero no tan crítico tampoco. Fijarse que una cosa es punto crítico y otra cosa son las raíces, pero la pregunta es, ¿qué hace que eso lo evaluemos nosotros como punto crítico? Son dos valores, ¿cierto? Y esos dos valores encontramos un mínimo. El promedio de esto era el punto crítico, ¿no? Lo que nos está diciendo es que entre esos dos valores vamos a encontrar un punto mínimo, que es este, que está acá, ¿cierto? Pero lo interesante de esto es que encontramos nosotros, igual como hemos encontrado anteriormente, si ustedes se fijaron, las otras ecuaciones, a ver, ¿dónde la dejé? Por acá, ahí está. Encontramos un valor que hace este punto máximo y aquí encontramos otro valor que hace ese punto mínimo. Y todos se refieren al eje X. ¿No es cierto? Fíjense, al punto X. Y después de eso saltamos al concepto de aquí que tenemos un mínimo y aquí tenemos un máximo. Qué interesante, ¿no? Y eso mismo estamos aplicando aquí. Aquí. Buscamos un valor que en X se haga 0. Perdón, en Y se haga 0. Porque eso es lo que estamos buscando. ¿Qué valores de X hacen que Y vale 0? Eso en el fondo. En Y se anule. Y esos son los valores que hemos encontrado como raíces de esta ecuación. O que también le llamamos los valores críticos. ¿Cierto? Y entre ellos encontramos el mínimo valor. ¿Estamos? Bueno, denle una vuelta más a esa idea que le estaba lanzando yo. Acá tenemos una ecuación. Fijarse que ya no son dos puntos. ¿Cierto? Fíjense que tenemos una ecuación de tercer grado. Bueno, en esta ecuación de tercer grado, al igual como anteriormente, aplicamos el criterio de la primera derivada, la igualamos a 0 y encontramos nosotros que tenemos dos valores acá para X. Vale 2 y vale 1, que son los candidatos óptimos. Con estos dos valores, nosotros lo que hacemos es buscar la segunda derivada de la función que nos encontramos, que es esta. Y nos daría a nosotros esta ecuación que está aquí, que si la encontramos para X vale 1, nos da 1, que es positivo. Por tanto, el X, que vale 2, sería un mínimo. Y en este otro caso, si igualamos aquí para X vale 1, en la función de la segunda derivada, el resultado es menor que 0. Entonces, el 1 es una condición de máximo. Entonces, el 1 sería un máximo. ¿Ya? ¿Qué sería este caso de acá? Fijarse que la función que nosotros estamos examinando es esta. ¿Por qué es esta? ¿Mm? ¿Por qué estamos examinando ese? Y fíjense, ¿y esta otra qué tiene que ver, esta otra azul? ¿Quién me puede explicar eso? ¿Cuál es la pregunta, profe? Fíjate que tengo dos gráficos aquí. Uno que está en color casi amarillo, se puede decir, que es este. Tiene esta forma. Y este otro azul. Y me dice que aquí encontramos un máximo y un mínimo referido al color azul. O sea, al color amarillo. Aquí. Y acá. Pero cuantificamos nosotros ese criterio de máximo y mínimo con respecto a la línea azul que está acá. Fijarse que aquí me da 1 y aquí me da 2. Entonces me dice que aquí, en este punto, justamente estoy señalando, ahí se produce un mínimo y aquí se produce un máximo. Es decir, la curva exageradamente es más hacia arriba pronunciada y aquí es más hacia abajo. ¿Cierto? Bueno, aquí corresponde el amarillo. A la función original. De nuevo, no te escuché bien. A la función original. ¿Qué es esa, no es cierto? Sí. Claro, que esa es una función cúbica.
Por eso es que tiene esta forma. ¿Y esta otra? ¿A qué corresponde? A la derivada, la primera. Perfecto, La derivada. exactamente. Y con la cual nosotros sacamos los valores críticos, ¿cierto? Y de entre los dos encontramos cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Bien, bien. Aquí tenemos otro ejercicio, ¿cierto? Que explica un poco lo que estamos recién hablando, ¿ya? Aquí tenemos la solución de una ecuación cuadrática, ¿ve? También valores críticos que están acá, que de algún modo nos condicionan para encontrar un valor mínimo, ¿ya? Ahora, aquí viene el problema de la convexidad y la concavidad. Son dos conceptos interesantes, ¿ya? La concavidad, ¿cómo la podemos nosotros verificar o visualizar? Pero siempre la concavidad o convexidad va a estar relativo a funciones de segundo orden, es decir, o funciones cuadráticas o funciones cúbicas, ¿ya? Nunca funciones lineales. Bueno, pero para de algún modo establecer dónde podemos encontrar aquello, nos damos esta figura que está aquí, ¿ya? Que es una función de tipo cuadrática, supongamos, y fíjense que con respecto al origen, eso es cóncavo, ¿cierto? Si está hacia abajo, esto así, sería convexo. Pero veamos, ¿qué nos dice el criterio? Nos dice a nosotros que tenemos alfas, betas, de tal modo que el alfa más beta tiene que valer 1. Es decir, de alguna manera, estos dos valores tienen que completarse en 1. Es decir, alfa puede ser un medio, y si es un medio, beta también sería un medio. Si alfa vale un cuarto, este otro debería valer 3/4, para que así al sumarse de 1. Bueno, si nosotros pensamos que esta función le instalamos esta recta que está aquí, indudablemente va a cortar a la curva en ese punto y en ese punto. En dos puntos bien interesantes. Ahora, fijarse lo siguiente. Si esta curva que está aquí, yo la desplazo hacia afuera, hacia allá, y la hago llegar exactamente, que sea tangente acá, ¿cierto? No me da una condición de dos puntos que se corten. Y por tanto, me da esta tangencia solamente un punto. Pero en ese punto no me establece si la curva se ha cortado en dos, se ha doblado en dos, ¿cierto? Lo que quiero yo establecer cómo se ha doblado en dos, para establecer si es cóncavo o convexa, ¿cierto? Porque la cosa es simple. Tenemos nosotros esto. Oh. Ya. Entonces tendríamos esta curva. Pero también podríamos tener también este otro caso, ¿cierto? Fijarse, me corta aquí y me corta acá. Aquí me corta aquí y me corta acá. Es decir, cuando corten dos puntos, me está diciendo exactamente que esta recta, al cortarla en dos puntos, me está dejando una forma de concavidad o de convexidad. Si yo corto aquí y corto acá, al igual que esto, me está diciendo que lo corto en dos puntos esta curva. Pero la diferencia que tenemos acá es hacia dónde se vuelve esa curva. En este caso se vuelve hacia afuera, por tanto sería cóncava. En este caso se vuelve hacia adentro, por tanto sería convexa. Entonces, de alguna manera tenemos que establecer cuál sería la condición para que haga diferencia entre esto que está aquí dibujando y esto otro. Porque si yo tengo esto, supongamos lo mismo que tengo acá, y trazo una curva aquí, ahí, tangente, fijarse que no tengo condición ni me dice ninguna de estas dos opciones. Si esta curva la recta la hago pasar para afuera, menos todavía.
Entonces, la forma de poder discernir esto es que estas curvas me atraviesen y me corten 2 puntos. ¿Ya? Eso es lo que está tratando de hacer este criterio. ¿Ya? Y lo que nos está diciendo es que tiene que cortarlo en 2 puntos de tal modo que estos alfa y beta nos den una forma tal que si yo, fíjense, tengo f de x sub 0 y le multiplico por alfa y beta, ¿cierto? De esta forma, ¿cierto? Tanto el valor que tiene inferiormente y el valor que tiene superiormente, uno por alfa y otro por beta, algo tendría que ocurrir. Es decir, este valor que se me produce, ¿cierto? Que está aquí, tendría que ser mayor al que se produce de esta forma. Aquí sería una función cóncava. Si son iguales, la función es cóncava y convexa al mismo tiempo. Y si está acá, es convexa. Veamos cómo puede funcionar esto. Fíjense lo que tenemos acá. Acá vamos a tener nosotros una función cuadrática, esta forma como está aquí. Entonces, fijarse que las formas que tiene, dado distintos valores para u, o sea, distintos valores, ¿cierto? De u. ¿Por qué? Porque si nosotros le cambiamos los valores de una u otra manera, vamos a tener distintos tipos de curvas. Pero todas esas curvas van a tener en común que son convexas. Ese es el tenor de este asunto, ¿cierto? Y todas las curvas que tenemos aquí, cuando nos desplazamos, van a tener el mismo valor, cual sean los valores que cambiamos acá. Nos da, digámosle, acá podemos tener nosotros 10. Si nosotros reemplazamos x e y, nos va a dar un valor. Reemplazamos otro valor, me va a dar el mismo valor, etc. Todos los valores que van a estar dentro de esta curva tendrían que tener el mismo valor. Esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de las llamadas curvas de indiferencia, ¿ya? En la cual los individuos le entregan un cierto valor a las curvas que se están examinando, ¿ya? Bueno, aquí tenemos nosotros un gráfico en el cual tenemos alfa 0,4, b 0,6. Fíjese, la suma de estos dos, ¿cuánto me da? 1. El x sub 0 es 2, x sub 1, 4. Entonces, supongamos que tenemos f de x0 vale 50 y f de x1 25. Si tenemos esto que está aquí, fíjese que me da 31,3. Fíjese que si cambiamos los valores así, me da 35. ¿Qué significa esto? Fijarse que esto que está aquí es mayor que esto, por tanto la función es convexa. Así se mide el comportamiento. ¿Ya? Lo mismo ocurre acá. Bien, muchachos. Hasta aquí queda la primera parte. ¿Ya? Espero que no haya sido muy confuso esto. Y bueno, nuevamente les ofrezco mis disculpas por el atraso que se me produjo. No sé si hay alguna consulta o algo. Profe, que para el valor de alfa y beta, ¿se entrega o uno debe encontrar esos valores? No, los entregan. Ah, ya. Sí, claro. Ya, gracias. Exacto. Tú vas dando esos valores y de ahí vas sacando lo que correspondería. ¿Ya? Bien, muchachos. Cuídense harto. Nos estaríamos viendo mañana. Profe, Dime. Profe, ¿las clases dónde van a estar? ¿Las va a subir dónde? Las clases se suben al virtual. Ah, ya. Están Exacto. todas ahí. ¿Ya? Están todas ya del 1 al 3, tal como se las envía a ustedes. Están todas ahí. Porque a todos les envié las clases, del 1 al 3. ¿la clase grabada, profe? No, las clases grabadas van a quedar también ahí en el virtual. Se suben al Ah, virtual. ¿Ya? Así que no tengan ningún problema en eso. ¿Ya? Bien, muchachos. Nos vemos mañana entonces. ya. ¿Ya? Chao, profe, que esté bien. Igual ustedes. Gracias Que por te todo. vaya bien. Cuídense. Chao, tío. Adiós. Chao, profe. Chao, chao. Gracias.